La hija del multimillonario ve a una madre pobre con gemelos congelándose frente al restaurante, y lo que hace es increíble. La nieve caía con fuerza aquella noche de enero. El viento cortaba la piel como cuchillas heladas y las calles estaban desiertas. Cualquier persona sensata estaba en casa, lejos de ese frío brutal. Pero Nicole no tenía hogar. Caminaba lentamente por la acera. Cada paso era una batalla. En sus brazos llevaba a sus dos bebés, Lily y Anna, gemelas de 8 meses que se sentían más pesadas con cada manzana. Le dolían los brazos, le temblaban las piernas, pero no podía detenerse. Las pequeñas rubias estaban envueltas en mantas finas, tan gastadas que apenas servían para nada. Los ojos azules de Lily estaban entrecerrados, y Anna ya ni siquiera lloraba. Sus manitas, que deberían haber estado rosadas, estaban moradas y heladas. Nicole sintió que le invadía el pánico. Ya había probado en 3 refugios esa noche, todos llenos. Todas las puertas estaban cerradas. La gente la miraba con lástima, pero el resultado era siempre el mismo. No había sitio. Se detuvo frente a un elegante restaurante. Las luces del interior eran doradas, acogedoras. A través del cristal empañado, podía ver a familias cenando, niños riendo, camareros sirviendo platos humeantes. Adaptación cultural al lugar, un típico restaurante de alta gama centrado en el ambiente de clima frío. Nicole se apoyó en la pared junto a la entrada, tratando de captar el calor que se escapaba cuando se abría la puerta. No era mucho, pero era mejor que nada. Lily empezó a llorar, un llanto débil y suave. Anna ni siquiera era capaz de eso. Solo temblaba, con los labios morados. «Shh, mi amor», susurró Nicole, meciendo a las bebés. «Todo va a ir bien. Mamá encontrará una solución». Pero no sabía cómo. Las lágrimas rodaban por su rostro, congelándose antes de llegar a la barbilla. Nicole se mordió el labio. No podía derrumbarse. Las niñas necesitaban que fuera fuerte. Dentro del restaurante, Matthew Harper estaba terminando de cenar con su hija. Era un hombre imponente, alto, de hombros anchos y mirada seria. A sus 35 años, era propietario de Harper Sons, una de las empresas más grandes de la ciudad. Rica, exitosa, respetada y adaptada a la cultura de la empresa, Harper Sons es un nombre corporativo clásico y consolidado, pero él también era un padre soltero. Desde que su esposa falleció 3 años antes, Matthew había criado a Natalie él solo. Y aunque era estricto en los negocios, con su hija era puro cariño. Natalie, de 5 años, era inteligente, curiosa y llena de energía. Le encantaba salir a cenar con su padre, especialmente a este restaurante donde servían el mejor chocolate caliente de la ciudad. Esa noche, mientras Matthew revisaba sus correos electrónicos en el teléfono, Natalie miró por la ventana. Le gustaba ver la nieve caer, las luces parpadear, la gente pasar apresurada. Fue entonces cuando lo vio. Una mujer delgada acurrucada contra la pared con dos bebés diminutos en brazos. Las mantas eran tan finas que Natalie podía ver los pequeños cuerpos temblando. Uno de los bebés tenía las manos moradas. El corazón de Natalie se aceleró. Ella sabía lo que era pasar frío. Una vez se había olvidado los guantes en casa y su padre se había preocupado muchísimo. Pero esos bebés parecían estar mucho peor. «Papá», llamó con voz temblorosa. Matthew levantó la vista de su teléfono. «Eh, papá, mira». Natalie señaló la ventana con los ojos muy abiertos. «Mira esos bebés». Matthew giró la cabeza y vio a una mujer prácticamente congelada fuera con dos bebés en brazos, y se le hizo un nudo en el estómago. «Papá, tienen mucho frío», dijo Natalie, alzando la voz. «Mira sus manos, están moradas, tienen que entrar». «Natalie, cálmate», pero ya era demasiado tarde. Natalie ya había saltado de su silla y corría hacia la puerta. «Natalie». Matthew se levantó rápidamente y cogió su abrigo. «Espera». La niña no esperó. Abrió la pesada puerta y salió corriendo a la nieve sin abrigo, sin nada. Matthew corrió tras ella. Natalie alcanzó a Nicole y tiró de la manga de su fina chaqueta. «Señora, señora», gritó, con la nieve ya cubriéndole el pelo. «Por favor, entre dentro. Hace demasiado frío aquí fuera.
Los bebés se pondrán muy enfermos. Nicole miró hacia abajo, sorprendida. Una niña pequeña, con los ojos llenos de auténtica preocupación, le tiraba desesperadamente de la manga. No puedo, susurró Nicole. Sí que puedes, insistió Natalie. Por favor, están temblando. Matthew las alcanzó, sacudiéndose la nieve de los hombros. Natalie, te vas a poner enferma, pero papá, mira. Natalie señaló a los gemelos, casi llorando. Tienen mucho frío. Matthew miró a Nicole, a la mujer delgada y pálida con los ojos hundidos, a los dos bebés rubios en sus brazos, temblando bajo mantas inútiles. No lo dudó. Entren, por favor, dijo con voz firme pero amable. Ustedes y los bebés necesitan calor ahora. Nicole dudó. La habían echado de lugares agradables antes por estar sucia, mal vestida y con bebés llorando. La gente la miraba con miedo, con repugnancia. No quiero causar ningún problema, murmuró. No causarás nada, dijo Matthew. Por favor, entra. Nicole miró a las gemelas. Lily lloraba débilmente. Ana estaba demasiado callada, con los labios casi azules. No tenía otra opción. De acuerdo, susurró. Natalie sonrió aliviada y agarró la mano libre de Nicole, tirando de ella hacia adentro. Matthew mantuvo la puerta abierta. Cuando entraron, el calor del restaurante les golpeó como una ola. Nicole casi tropieza. Parpadeó varias veces, tratando de acostumbrarse a la luz, al calor, al olor de la comida que le hacía rugir el estómago. Algunas personas la miraban fijamente, otras fruncían el ceño. Una anciana le susurró algo a su marido. Matthew ignoró a todo el mundo. Guió a Nicole directamente a la mesa más cercana a la chimenea, la mejor mesa del restaurante. Siéntate aquí, dijo, apartando la silla. Nicole se sentó lentamente, como si temiera romper algo. Ajustó a los gemelos en su regazo, tratando de calentarlos. Tenía los dedos tan fríos que apenas podía sostenerlos correctamente. Natalie se arrodilló en la silla junto a ella, mirando a los bebés con fascinación. ¿Se pondrán bien?, preguntó en voz baja. Nicole miró a la niña. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien se preocupaba de verdad? Sí, respondió ella con voz temblorosa. Gracias. Matthew llamó al camarero. El hombre acudió rápidamente, pero frunció el ceño al ver a Nicole. Señor Harper, traiga té caliente, sopa de verduras, pan y todas las mantas que tenga, dijo Matthew con voz firme. Rápido. El camarero dudó antes de asentir y marcharse. El dueño del restaurante, Jepe, se acercó. Miró a Nicole, luego a Matthew, claramente incómodo. Señor Harper, bueno, tenemos cierta reputación. Matthew giró la cabeza lentamente, con la mirada fría. Y tengo una factura mensual de $100,000 aquí. ¿Hay algún problema, Giuseppe? El hombre tragó saliva. Ninguno, señor, respondió, retrocediendo rápidamente. Matthew volvió a centrar su atención en Nicole, que estaba roja de vergüenza y miraba al suelo. Lo siento, murmuró ella. No era mi intención. No has hecho nada malo, dijo Matthew con calma. Nada en absoluto. Natalie estaba concentrada en los gemelos. Les tocó ligeramente una de las manos y abrió mucho los ojos. Papá, está fría como el hielo. Lo sé, cariño. Por eso se van a quedar aquí, donde hace calor. El camarero regresó con mantas. Matthew tomó una y la colocó con cuidado sobre los hombros de Nicole. Ella se estremeció, pero no la rechazó. Natalie tomó otra manta e intentó envolver a los gemelos. Matthew la ayudó y juntos cubrieron a los bebés. Casi de inmediato, los dos comenzaron a moverse más. Lily dejó de llorar. Ana abrió sus ojos azules. Nicole soltó un sollozo y se tapó la boca para no llorar. Pero las lágrimas brotaron de todos modos, espesas, cálidas y llenas de alivio. Matthew fingió no darse cuenta, mirando hacia la chimenea, dándole privacidad. ¿Cómo se llaman?, preguntó Natalie, tocando el cabello rubio de una de las bebés. Nicole se secó rápidamente las lágrimas. Lily y Ana son nombres bonitos. Natalie sonrió. Y son tan pequeñas. Mira su cabello rubio, papá. Matthew sonrió levemente. Lo veo. Llegó la sopa, humeante, con olor a ajo y hierbas. Junto con ella llegó una cesta de pan caliente y una gran taza de té.
Nicole miró la comida, pero no se movió. Come, dijo Matthew con suavidad. Necesitas comer para recuperar fuerzas. No tengo dinero. No te he pedido dinero. Te he pedido que comas. Nicole se mordió el labio. El hambre era insoportable. Llevaba 2 días sin comer nada de verdad. Lentamente cogió la cuchara y empezó a comer. La primera cucharada le supo tan bien que casi vuelve a llorar. Estaba caliente, sazonada, auténtica. Mientras comía, las gemelas se calmaron. El calor de la chimenea, las mantas, el entorno seguro, todo ayudaba. Ana incluso dio un pequeño suspiro y acurrucó la cara en el pecho de su madre. Natalie sonrió, radiante. «Mira, papá, está mejor». «Sí, está mejor», coincidió Matthew. Amon no conocía a esta mujer. No sabía su historia, por qué estaba en la calle. Pero veía el amor en sus ojos cada vez que miraba a las niñas. Veía la desesperación, el agotamiento, pero también la feroz determinación de mantener con vida a sus hijas. Eso lo entendía. El restaurante empezó a vaciarse. Los camareros recogieron las mesas. Jepe miró el reloj. Matthew miró el suyo. Eran las 10. El restaurante va a cerrar pronto, dijo. ¿Puedo llevarte a donde te alojas? Nicole dejó de comer. Dejó la cuchara lentamente y bajó la mirada. Silencio. Matthew esperó. Natalie también estaba callada. «Puedo llamar a un taxi», volvió a ofrecer Matthew. «O puedo llevarte yo mismo». «No es ninguna molestia. No tienes por qué hacerlo», murmuró Nicole tan suavemente que apenas le oyó. «No es ninguna molestia». Nicole se mordió el labio. Matthew vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Tienes algún sitio donde pasar la noche?», le preguntó en voz baja. «Silence». Nicole negó lentamente con la cabeza. «No». Natalie abrió mucho los ojos. «Papá». Matthew respiró hondo. Era práctico, calculador. No tomaba decisiones impulsivas. Pero al mirar a esa mujer, a esos bebés tan pequeños, supo que no tenía otra opción. «Ven conmigo», dijo. Nicole lo miró, confundida. «¿Qué? Vendrás conmigo esta noche. Tengo una habitación de invitados. Puedes quedarte allí al menos esta noche. Descansa. Entra en calor». Nicole negó con la cabeza. «No, no puedo aceptarlo». «¿Por qué no? Porque no te conozco y tú no me conoces. Y tú eres una buena persona», interrumpió Natalie, tocando la mano de Nicole. «Ayuda a todo el mundo». Matthew miró directamente a los ojos de Nicole. «No haré nada. Tendrás una habitación con cerradura. Te dejaré sola. Solo quiero que tengas un lugar cálido donde dormir. Mañana decidiremos qué hacer. Pero esta noche no puedes volver al frío». Nicole lo miró, buscando mentiras, malas intenciones, pero solo vio sinceridad. «No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo ven». Matthew se levantó y cogió su abrigo. «Primero, vamos a una tienda. Estos bebés necesitan ropa decente». «No», Nicole también se levantó. «Ya has hecho demasiado». «Aún no he hecho nada», dijo Matthew con calma. «Y no voy a discutir. Vamos». Empezó a caminar. Natalie saltó de su silla y cogió la mano libre de Nicole. «Vamos», dijo sonriendo. Nicole miró a los gemelos que por fin parecían tranquilos. Suspiró. Estaba demasiado agotada para discutir. «De acuerdo». Matthew pagó la cuenta generosamente. Jepe le dio las gracias efusivamente. Afuera, el frío era intenso. Nicole apretó a los bebés contra su pecho. Matthew abrió su todoterreno y abrió la puerta trasera. «Sube, encenderé la calefacción». Ayudó a Nicole a acomodarse con los gemelos y les abrochó los cinturones de seguridad. Natalie se subió al otro lado. Matthew arrancó el coche y puso la calefacción al máximo. En cuestión de minutos, el interior estaba calentito. Nicole soltó un suspiro tembloroso. Los bebés parecían tranquilos. Matthew condujo en silencio mientras la nieve caía afuera. Se detuvo frente a unos grandes almacenes. Adaptación cultural del lugar. Un lugar habitual para comprar productos básicos a altas horas de la noche, como unos grandes almacenes. «Entraremos rápidamente», dijo él. «Matthew, por favor». «No es por ti», dijo él. «Es por ellos, y no es negociable».
Nicole sintió que las lágrimas volvían a brotar. Dentro de la tienda, Natalie tomó el mando. Corrió por los pasillos, cogiendo peleles de invierno, gorros mullidos, manoplas diminutas y calcetines gruesos. «Papá, mira, este tiene orejitas», gritó. Matthew cogió mantas térmicas y mantas de lana. Nicole se limitó a mirar, completamente abrumada. Nunca había visto tanta generosidad. En la caja, la pila era enorme. El dependiente parecía sorprendido. Nicole lo intentó por última vez. «Te lo devolveré, lo prometo». Matthew pasó su tarjeta sin mirar el importe. «No tienes por qué hacerlo». En el aparcamiento, mientras metían las bolsas en el maletero, Matthew le preguntó, «¿A dónde te llevo mañana?». Nicole se quedó quieta mirando al suelo. Nicole apretó los ojos con fuerza y las lágrimas le corrían por las mejillas. No tenía a dónde ir. Matthew se quedó en silencio. El viento aullaba. La nieve caía con fuerza. Entonces asintió con la cabeza. «Está bien». Cerró el maletero y se dirigió a la puerta del conductor. «Hoy vienes conmigo», dijo con firmeza, «y no vas a volver al frío. Te lo garantizo». Nicole sollozó, cubriéndose la cara. Natalie salió del coche y se abrazó a su pierna. «Todo irá bien», dijo la niña con voz dulce. «Papá siempre cuida de todos. También cuidará de ti». Matthew se subió al coche, esperó a que todos se acomodaran y arrancó. Mientras conducía por las calles cubiertas de nieve, miró por el espejo retrovisor. Nicole sostenía a los gemelos y lloraba en silencio. Natalie sonreía, acariciando las manitas del bebé. Matthew supo en ese momento que había hecho lo correcto. Ninguno de ellos imaginaba que aquella fría noche era solo el comienzo, algo que cambiaría sus vidas para siempre. El coche se detuvo frente a una gran casa. Nicole miró por la ventana incrédula. No era una mansión ostentosa, pero era claramente la casa de alguien con dinero. 2 pisos, grandes ventanas, un jardín cubierto de nieve. Apretó a los gemelos contra su pecho. ¿Qué hacía ella aquí? «Ya hemos llegado», dijo Matthew, apagando el motor. Salió y abrió la puerta trasera, ayudando a Nicole a salir con cuidado. Natalie saltó del coche y corrió hacia la puerta principal. «Venid», gritó, saludando con la mano. Matthew cogió las bolsas de la tienda y guió a Nicole hasta la entrada. Cuando abrió la puerta, el calor los envolvió. Nicole se detuvo en el pasillo sin saber qué hacer. El suelo era inmaculado, de madera clara. Había cuadros en las paredes, una elegante escalera. Todo estaba limpio, organizado, precioso. Miró su propio abrigo sucio, sus zapatos gastados. Ella no pertenecía a ese lugar. «Ven», dijo Matthew con suavidad. «La habitación está arriba». Subió las escaleras y Nicole lo siguió lentamente. Natalie subió delante, contando los escalones en voz alta. En el pasillo de arriba, Matthew se detuvo frente a una puerta y la abrió. «Key». Nicole entró y casi dejó de respirar. La habitación era sencilla pero acogedora, con una cama doble con sábanas blancas limpias, un armario de madera, un sillón junto a la ventana y, en la esquina, un calentador encendido que difundía calor por todo el espacio. «El baño está ahí», señaló Matthew. «Hay toallas limpias, champú, jabón, todo lo que necesitas». Nicole se quedó mirando, incapaz de hablar. Los gemelos se movieron en sus brazos. Matthew dejó las maletas en la cama. «La ropa nueva está aquí. Cámbiales antes de que se duerman para que estén bien calentitos». Nicole asintió, todavía sin poder hablar. Natalie entró en la habitación y miró a su alrededor, satisfecha. «Esta habitación es muy cómoda». Matthew sonrió levemente y puso la mano sobre el hombro de su hija. «Dejémoslas descansar, Nat». «De acuerdo». Natalie asintió. Saludó a Nicole con la mano. Buenas noches, niñas». Matthew se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «La puerta tiene cerradura», dijo sin mirar atrás. «Puedes cerrarla con llave si quieres. Nadie entrará. Tú y las niñas estáis a salvo aquí». Nicole sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Matthew», comenzó con la voz quebrada. Él se volvió esperando. «No sé cómo agradecértelo». Matthew negó con la cabeza. «No tienes que darme las gracias. Solo descansa. Mañana ya pensaremos en el resto». Se marchó y cerró la puerta con suavidad. Nicole se quedó en medio de la habitación.
con las gemelas en brazos, escuchando cómo se alejaban sus pasos. Luego, silencio, un silencio agradable, seguro. Caminó lentamente hacia la cama y se sentó en el borde. El colchón era blando. Las sábanas olían a lavanda. Pasó la mano por la tela, incrédula. Los gemelos empezaron a inquietarse, cansados. Nicole sacó el biberón que llevaba en el bolso y les dio de comer a los dos, uno por uno. Lily se lo bebió todo rápidamente, con los ojos ya pesados. Anna tardó un poco más, pero pronto también cedió al cansancio. Nicole colocó a las dos en el centro de la cama y abrió las bolsas. Sacó los pijamas de invierno, uno rosa claro y otro azul celeste, ambos suaves y cálidos. Con cuidado cambió la ropa de las gemelas. Les quitó los bodys finos y sucios y les puso la ropa nueva. Lily gimió en sueños, pero no se despertó. Anna solo suspiró. Cuando terminó, Nicole las cubrió con una de las mantas térmicas. Las dos parecían tan pequeñas, pero por fin estaban calientes. Por fin estaban a salvo. Nicole se sentó en el borde de la cama y las miró, sus rostros relajados, sus respiraciones tranquilas, su cabello rubio esparcido sobre la almohada, y entonces se derrumbó. Los sollozos brotaron de golpe. Se tapó la boca con las manos, tratando de ahogar el sonido, pero no pudo. Lloró todo lo que había reprimido durante los últimos días, las últimas semanas. Lloró de alivio. Lloró de agotamiento. Lloró porque por primera vez en mucho tiempo sus hijas estaban realmente a salvo. Lloró hasta que se le acabaron las lágrimas, hasta que le dolía el cuerpo, hasta que se sintió vacía. Después se secó la cara y se levantó. Fue al baño y se miró en el espejo. No se reconoció. Tenía la cara delgada, pálida, con profundas ojeras, el pelo enredado, sucio, los labios agrietados. Nicole abrió el grifo y se lavó la cara con agua tibia. Luego reunió el valor y se metió en la ducha. El agua caliente cayó sobre ella y al principio le resultó casi dolorosa, pero luego reconfortante. Se quedó allí, dejando que el agua lavara la suciedad, el frío, el agotamiento. Cuando salió, cogió una toalla limpia y se secó. No tenía ropa limpia, así que se volvió a poner la misma, pero al menos estaba limpia. Volvió a la habitación y comprobó que los gemelos seguían durmiendo profundamente. Nicole se tumbó a su lado y cubrió a los tres con la manta. La calefacción seguía encendida, manteniendo la habitación a una temperatura perfecta. Se quedó tumbada mirando al techo, procesando todo lo que había sucedido. Hacía unas horas, estaba congelándose en la calle sin esperanza. Y ahora estaba en una cama limpia, caliente, segura, gracias a un desconocido que simplemente la había ayudado. Nicole se giró hacia un lado y abrazó con cuidado a las gemelas. Lily suspiró en sueños y se acurrucó más cerca. Anna puso su pequeña mano sobre el brazo de su madre. Por primera vez en días, Nicole sintió que sus músculos se relajaban, que el miedo constante y la tensión comenzaban a disiparse. Sus ojos se volvieron pesados. Intentó mantenerse despierta por costumbre, por instinto, pero el cansancio era demasiado fuerte. Cerró los ojos y por primera vez en muchos días, Nicole durmió. Un sueño profundo sin pesadillas, sin despertarse con cada ruido. Un sueño de verdad. En el pasillo, Matthew se detuvo frente a la puerta de la habitación de invitados. Se quedó allí un momento, escuchando el silencio al otro lado. Natalie apareció a su lado, ya en pijama. ¿Van a estar bien, papá? Matthew miró a su hija y le acarició el pelo. Ahora sí, hoy has hecho algo bueno. Matthew sonrió levemente. Sí, lo hemos hecho. Tú fuiste la primera en verlos. Natalie sonrió orgullosa y abrazó a su padre. Buenas noches, papá. Buenas noches, cariño. Ella se fue a su habitación y Matthew se quedó en el pasillo un momento más. Luego bajó al salón. Se sentó en el sofá y miró por la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriendo todo con un manto blanco. Pensó en la mujer que dormía en la habitación de arriba, en los dos bebés, en su situación. No sabía qué iba a hacer al día siguiente. No tenía ningún plan, pero sabía una cosa. No iba a devolverlos al frío. Matthew suspiró y se frotó la cara. Tendría que pensar en algo. Arriba,
Nicole dormía profundamente, abrazando a sus hijas. La calefacción mantenía la habitación caliente. Las sábanas eran suaves. La cama era segura y, por primera vez en mucho tiempo, las tres estaban realmente en paz. Nicole se despertó con la luz del sol que entraba por la ventana. Por un segundo, se sintió completamente desorientada. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Entonces recordó la nieve, el restaurante, Matthew, la casa. Miró a su alrededor, procesando la información. Seguía en la habitación de invitados, en la cama mullida, con las gemelas durmiendo a su lado. La calefacción seguía encendida, manteniendo todo caliente. Nicole se incorporó lentamente y miró a las niñas. Lily dormía con la boca abierta y la cara sonrosada. Anna estaba de lado, con su manita agarrando un trozo de la manta. Estaban bien. Nicole respiró hondo y sintió algo extraño en el pecho. Tardó un segundo en darse cuenta de lo que era. Alivio. Un alivio real. Se levantó con cuidado para no despertar a las gemelas y se acercó a la ventana. Afuera, el mundo estaba cubierto de nieve. El jardín, los árboles, la calle, todo blanco y brillante bajo la luz del sol. Era hermoso. No recordaba la última vez que se había detenido a mirar algo hermoso. Se oyó un pequeño llanto desde la cama. Ana se estaba despertando, frotándose los ojos con sus manitas. Pronto, Lily también empezó a inquietarse. Nicole se apresuró a volver y las cogió a ambas, meciéndolas suavemente. «Buenos días, mis tesoros», les susurró, besándoles la cabeza. «Buenos días». Las gemelas se calmaron con la voz de su madre, pero pronto empezaron a lloriquear por el hambre. Nicole miró su bolso. Tenía 2 biberones más preparados, pero eso era todo. Después de eso no le quedaba nada. Llamaron a la puerta. Nicole se quedó paralizada, con el corazón acelerado. Por un segundo volvió el viejo miedo. La policía y los servicios sociales, alguien que venía a llevarse a sus bebés. Nicole. La voz de Matthew llegó desde el otro lado. ¿Estás despierta? Se relajó un poco. Sí, respondió, con la voz aún adormilada. ¿Puedo entrar? Puedes. La puerta se abrió y Matthew entró con una bandeja. Natalie le seguía justo detrás, sonriendo. «Buenos días», dijo la chica con entusiasmo. «Hemos traído el desayuno». Matthew colocó la bandeja sobre la cómoda. Había tostadas, mermelada, fruta, zumo de naranja y una taza de café humeante. «Pensé que quizá tendrías hambre», dijo. Nicole miró la comida y luego a él, sin saber muy bien qué decir. «Gracias», murmuró. Natalie se acercó a la cama y miró a los gemelos con fascinación. «Están despiertos. ¿Puedo coger a uno?» Nicole dudó, pero algo en los ojos sinceros de la chica le hizo confiar en ella. «Ten cuidado». Natalie se sentó en la cama y Nicole le puso a Lily en brazos, colocándola bien. La chica cogió al bebé con cuidado, sonriendo radiante. «Es tan ligera, y mira qué ojos azules». Matthew observaba todo con una leve sonrisa. Luego miró a Nicole. «¿Has dormido bien?» «Sí», respondió Nicole, y era cierto. «Muy bien. Genial». Se produjo un silencio incómodo. Matthew se metió las manos en los bolsillos, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Nicole, tenemos que hablar», dijo finalmente, y a ella se le hizo un nudo en el estómago. ¿Sobre qué? ¿Sobre la situación? ¿Sobre qué hacer ahora? Nicole abrazó a Anna con más fuerza, y el miedo volvió a apoderarse de ella. «Yo me voy hoy. Lo prometo. Ya has hecho demasiado. No quiero aprovecharme». «No es eso», la interrumpió Matthew. «No tienes que irte, pero tenemos que pensar en algo más permanente, algo que realmente funcione». Nicole lo miró, confundida. Matthew respiró hondo. «Tengo contactos. Conozco a gente que trabaja en los servicios sociales y que puede ayudarte a encontrar alojamiento, prestaciones, quizá incluso un trabajo». No terminó la frase. Nicole se había puesto pálida, completamente pálida. «¿Qué?», susurró. «Servicios sociales», repitió Matthew más despacio. «Tienen programas para madres en situaciones vulnerables. Pueden ayudarte a conseguir...» «No». El grito fue tan fuerte que incluso Natalie se sobresaltó. Lily empezó a llorar.
Nicole saltó de la cama, apretando a Anna contra su pecho con tanta fuerza que la niña gimió. No, repitió, con voz temblorosa pero firme. No vas a llamarlos. No lo harás. Matthew levantó las manos, tratando de calmarla. Nicole, cálmate. No hay calma, gritó Nicole, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Me quitarán a mis bebés. Eso es lo que hacen. Nadie se los va a llevar. Sí lo harán, sollozó, retrocediendo hasta chocar contra la pared. No tengo casa, no tengo dinero, no tengo nada. Dirán que soy una madre incapaz y pondrán a mis hijas en acogida y nunca volveré a verlas. Las palabras salieron a borbotones, desesperadas. Anna estaba llorando ahora, asustada por la desesperación de su madre. Lily también lloraba en los brazos de Natalie. Matthew se acercó lentamente, como alguien que se acerca a un animal herido. Nicole, escucha. No lo entiendes, continuó, con la voz quebrada. Conozco a personas a las que les ha pasado esto, madres que perdieron a sus hijos porque no tenían dónde vivir, porque estaban desempleadas. No quieren ayudar, quieren llevárselas y no se lo voy a permitir. Prefiero volver al frío. Prefiero morir congelada, pero nadie me va a quitar a mis bebés. Ahora temblaba por todo el cuerpo, abrazando a Anna con lágrimas que no dejaban de caer. Matthew vio el verdadero terror en sus ojos. No era una rabieta, no era una exageración, era un miedo profundo y visceral. Se detuvo donde estaba y bajó las manos. Oye, dijo, con la voz más suave que pudo. Oye, Nicole, mírame. Ella levantó la vista, con los ojos enrojecidos y la respiración entrecortada. No voy a llamar a nadie, dijo Matthew lentamente, con cada palabra cargada de peso. ¿Me oyes? No voy a llamar a los servicios sociales. No voy a llamar a nadie. Dijiste que lo harías. Lo sugerí, corrigió. Pero ahora veo que fue una idea terrible. Así que olvídalo. No voy a hacer nada que tú no quieras que haga. Nicole seguía temblando, pero su respiración comenzó a calmarse un poco. Nadie va a llevarse a tus hijas, continuó Matthew, mirándola directamente a los ojos. Nadie, te lo prometo. ¿Cómo puedes prometer eso?, susurró ella. Porque mientras estés aquí, bajo mi techo, estarás a salvo, y no dejaré que nadie te las quite. Nadie. Había algo en su voz, una firmeza que hizo que Nicole le creyera. Se dejó deslizar por la pared hasta quedar sentada en el suelo, abrazando a Anna. Los sollozos continuaban, pero ahora eran más débiles. Natalie se levantó de la cama con cuidado, todavía sosteniendo a Lily, y se acercó a su padre. «Papá», susurró, asustada. Matthew tomó a Lily en sus brazos, calmándola. «No pasa nada, Nat. Solo ha sido un susto». Se arrodilló en el suelo cerca de Nicole, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Lo siento», dijo. «No sabía que te daba tanto miedo eso. No volveré a mencionarlo». Nicole se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «No entiendes lo que se siente», dijo con voz entrecortada. «Tú nunca has tenido que preocuparte por esto, pero cuando no tienes nada, cuando eres vulnerable, el sistema no te ayuda, te castiga, y no voy a dejar que castiguen a mis bebés por ser pobre». Matthew escuchó en silencio. «Lo entiendo», dijo finalmente. «Y tienes razón. No sé cómo es, pero estoy aprendiendo». Se sentó en el suelo, todavía con Lily en brazos. «Hagamos algo diferente», dijo. «Sin servicios sociales, sin organismos públicos, solo nosotros. Encontraremos la manera de ayudarte sin involucrar a nadie que pueda suponer una amenaza. ¿Te parece bien?» Nicole lo miró, todavía recelosa, pero con ganas de creer. «¿Cómo?», preguntó. «Aún no lo sé», admitió Matthew, «pero lo averiguaremos juntos». Natalie también se sentó en el suelo, formando un pequeño círculo. «Ayudaremos», dijo ella, decidida. «A nuestra manera». Nicole miró a la chica, luego al hombre y luego a sus propias hijas. No tenía más remedio que confiar. Al menos un poco. «De acuerdo», susurró. Matthew sonrió levemente. «Bien, ¿qué tal si comes algo mientras nosotros cuidamos de las niñas? Necesitas comer». Nicole dudó, pero asintió. Le entregó a Anna a Matthew y se dirigió a la bandeja. Mientras comía, observaba a él y a Natalie con las gemelas.
Matthew sostenía a Anna con delicadeza, meciéndola suavemente. Natalie le hacía muecas graciosas a Lily, que ya había dejado de llorar, y Nicole sintió algo extraño. Esperanza. Quizás, solo quizás, las cosas podrían salir bien. Pasaron 2 días en los que Nicole y las gemelas permanecieron en la habitación de invitados, calentitas, alimentadas, a salvo. Matthew les llevaba comida 3 veces al día. Natalie los visitaba siempre que podía, encantada con los bebés, pero Nicole no podía relajarse de verdad. Cada comida que comía, cada manta que usaba, cada minuto que permanecía en esa casa, todo pesaba en su conciencia. Ella no pertenecía a ese lugar. Estaba aprovechándose de la amabilidad de un extraño. Y lo peor era que estaba empezando a acostumbrarse. Sola aterrorizaba. La tercera noche, Nicole se despertó en mitad de la noche. La habitación estaba a oscuras. Solo se veía la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Los gemelos dormían plácidamente a su lado. Nicole se quedó tumbada mirando al techo durante largos minutos, con el pecho oprimido. No podía seguir así. No estaba bien. Matthew tenía su propia vida, su hija, sus problemas. No había pedido que 3 personas vivieran en su casa dependiendo de él. Tarde o temprano, se cansaría. Se daría cuenta de que era una carga demasiado grande y les pediría que se marcharan. Era mejor irse por su cuenta con dignidad antes de que eso ocurriera. Nicole se sentó lentamente en la cama y miró a los gemelos. Dormían profundamente, tan tranquilos. Desde que habían llegado allí, habían ganado peso. Sus mejillas estaban más redondas, sus caras más sonrosadas. ¿Cómo podía volver a exponerlos al frío? Pero no tenía otra opción. Con movimientos cuidadosos, Nicole cogió la ropa de invierno que Matthew había comprado. Vistió a los gemelos uno por uno, poniéndoles los gruesos peleles, los gorros y los guantes. Lloriqueaban en sueños, pero no se despertaban. Nicole cogió su bolso, guardó los biberones que había preparado durante el día y los pañales de repuesto. Cubrió todo con una de las mantas térmicas. Respiró hondo. Luego cogió a los dos, los acomodó lo mejor posible y se dirigió a la puerta. La abrió lentamente, rezando para no hacer ruido. El pasillo estaba oscuro y en silencio. Nicole salió de la habitación, cerrando con cuidado la puerta tras de sí. Empezó a bajar las escaleras paso a paso, probando cada peldaño antes de apoyar su peso sobre él. Los gemelos pesaban mucho. Ya le dolían los brazos, pero siguió adelante. Estaba a punto de llegar al vestíbulo cuando lo oyó. «¡Papá!», gritó Natalie desde arriba. Nicole se quedó paralizada. «¡Papá!», gritó Natalie más fuerte, desesperada. «¡Despierta!». Se encendieron las luces. Se oyeron pasos rápidos. La puerta de la habitación de Matthew se abrió con fuerza. «¿Qué pasa?», preguntó él con voz alerta y preocupada. «Natalie, ¿qué ha pasado?». «Nicole se va. La he visto bajar las escaleras con los bebés». Nicole cerró los ojos. Demasiado tarde. Continuó bajando los escalones que le quedaban más rápido. Llegó al vestíbulo y se dirigió a la puerta principal. «Nicole». La voz de Matthew llegó desde arriba. Oyó sus pasos corriendo por las escaleras. Nicole giró el pomo de la puerta, pero estaba cerrada con llave. Buscó frenéticamente la llave. Los gemelos empezaron a despertarse en sus brazos. «Nicole, espera». Matthew llegó abajo, solo con pantalones de pijama y camiseta, con el pelo revuelto. Natalie le seguía, con los ojos muy abiertos. «No te vayas», gritó la niña. Nicole finalmente encontró la llave y abrió la puerta. El aire frío de la noche entró inmediatamente. «Nicole». Matthew se acercó, pero se detuvo a una distancia respetuosa. «¿Qué estás haciendo?». Ella se dio la vuelta, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «Tengo que irme», dijo con voz temblorosa. «Ya he abusado demasiado de tu amabilidad». «No es abuso». «Sí, lo es», lloró ella. «Tú no pediste esto. No pediste que 3 personas vivieran aquí comiendo tu comida y usando tus cosas. No puedo seguir aprovechándome de ti». Matthew dio un paso adelante. «No te estás aprovechando de nada». «Sí, lo estoy haciendo. Y tarde o temprano te darás cuenta y me pedirás que me vaya, y será peor que irme ahora».
No te pediré que te vayas, dijo él con voz firme. Sí, lo harás. Todos lo piden. Todos se cansan de mí y de mis bebés. Somos una carga. No son una carga. Ana comenzó a llorar, asustada por las voces fuertes. Lily también se despertó y comenzó a lloriquear. Nicole trató de calmarlas, pero sus propias manos temblaban. Matthew se acercó más, ahora con voz baja. Nicole, mírame. Ella levantó la vista, con los ojos rojos y el rostro mojado por las lágrimas. ¿Vas a devolverlas al frío? Le preguntó con delicadeza. ¿Es eso lo que quieres? No, sollozó ella, pero no tengo otra opción. Sí que la tienes. Quédate. Yo no puedo. Tú sí puedes. No quiero aprovecharme de tu bondad, gritó ella, desesperada. Matthew se detuvo justo delante de ella y la miró directamente a los ojos. No te estás aprovechando, dijo. Cada palabra era grave y clara. Estás luchando por tus hijas. Estás intentando hacer lo mejor que puedes en una situación imposible. Y no estás sola. Ya no. Nicole negó con la cabeza. Los sollozos sacudían su cuerpo. No lo entiendes. No tengo nada que ofrecer a cambio. Solo soy una camarera. No eres una camarera, dijo Matthew con firmeza. Y no necesitas ofrecer nada a cambio. A veces la gente ayuda porque es lo correcto. Eso es todo. Natalie se acercó, agarrada al dobladillo del pijama de su padre. Por favor, no os vayáis, dijo con voz débil. Me gusta que estéis aquí. Me gustan los bebés. Y tú eres buena. Nicole miró a la niña y sintió un nudo aún más fuerte en el corazón. Natalie, por favor, repitió la niña con los ojos brillantes. Quédate. Nicole miró a los gemelos que lloraban en sus brazos, luego a la fría noche fuera, y luego a Matthew y Natalie dentro de la cálida casa. Y se derrumbó. Sus rodillas cedieron. Matthew dio un paso adelante y la sujetó antes de que cayera, cogiendo con cuidado a los gemelos. Te tengo, le dijo suavemente. No pasa nada. Te tengo. Nicole sollozaba desconsoladamente. Todas las emociones reprimidas salían a borbotones. Miedo, vergüenza, agotamiento, gratitud, desesperación, todo mezclado. Matthew le entregó los gemelos a Natalie, que los cogió con cuidado y guió a Nicole hasta el sofá del salón. Ella se sentó, ocultando el rostro entre las manos. No puedo seguir así, lloró. No puedo seguir luchando sola todo el tiempo. Es demasiado agotador. Lo sé, dijo Matthew sentándose a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Y ya no tienes que luchar sola. Natalie se sentó al otro lado, todavía sosteniendo a los gemelos, que ya se estaban calmando. Nicole levantó su rostro mojado. Pero no puedo quedarme aquí gratis. No está bien. Matthew se quedó en silencio un momento, pensando. Entonces no te quedes gratis, dijo finalmente. Nicole lo miró, confundida. ¿Qué? ¿Quieres contribuir, verdad? ¿Quieres sentir que estás haciendo algo a cambio? Sí, pero no tengo dinero. No tengo... No necesitas dinero, la interrumpió Matthew. Necesitas un acuerdo que funcione, algo oficial que te dé seguridad. Se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación, pensando en voz alta. Natalie necesita a alguien que la cuide cuando yo trabajo. La casa es demasiado grande para que yo la mantenga solo. Hay 1000 cosas que no tengo tiempo de hacer. Nicole lo observaba sin entender a dónde quería llegar. Matthew se detuvo y la miró. ¿Y si te quedaras como empleada oficial? ¿Qué? Niñera, asistenta, llámalo como quieras. Cuidas de Natalie cuando yo estoy trabajando. Ayudas en la casa y, a cambio, tienes alojamiento, manutención y un sueldo fijo. Nicole abrió mucho los ojos. Matthew, no tienes por qué hacerlo. Sí que tengo que hacerlo, dijo él. No tienes ni idea de lo difícil que es encontrar a alguien de confianza y ya has demostrado que te preocupas por Natalie. He visto cómo la miras. Era cierto. Nicole sentía un afecto genuino por la niña. Pero los gemelos, comenzó a decir. Los gemelos se quedan contigo siempre. También viven aquí. La casa tiene mucho espacio. Nicole negó con la cabeza, incrédula. Esto es una locura. Es práctico, corrigió Matthew. Necesitas un lugar seguro y estable. Yo necesito ayuda. Es un intercambio justo.
pero no tengo experiencia profesional como niñera. Tienes 2 bebés. Sabes cómo cuidar a los niños mejor que cualquier profesional que pudiera contratar. Natalie saltó del sofá, emocionada. ¿Eso significa que van a vivir aquí para siempre? Si Nicole acepta, dijo Matthew mirándola. Nicole miró a las gemelas en brazos de Natalie, luego a Matthew. Luego a la casa que la rodeaba, un lugar seguro, comida garantizada, estabilidad para las niñas, pero más que eso, dignidad. No sería caridad, sería trabajo, sería por méritos propios. ¿Estás seguro?, preguntó, con la voz temblorosa. Completamente seguro. Absolutamente, dijo Matthew sin dudar. Nicole cerró los ojos y las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Entonces acepto, susurró. Natalie gritó de alegría, saltando con las gemelas en brazos. Matthew sonrió, aliviado. Genial. Mañana concretaremos los detalles. El sueldo, el horario, todo como es debido. Nicole asintió, todavía incrédula. Matthew volvió a sentarse en el sofá. Pero hay una condición. Nicole lo miró, preocupada. ¿Cuál es? No vuelvas a intentar huir en mitad de la noche. Si algo te preocupa, lo hablamos como adultos. Trato hecho. Nicole se rió entre lágrimas. Trato hecho. Matthew le tendió la mano y ella se la estrechó, sellando el acuerdo. Natalie se tiró al sofá entre los dos, todavía con los gemelos en brazos. Esto va a ser genial. Vamos a ser como una familia. Matthew y Nicole se miraron. Él sonrió levemente. Ella también. Quizás Natalie tenía razón. En los días siguientes, Matthew cumplió su palabra. Consultó discretamente a un abogado de confianza, explicándole la situación sin entrar en detalles comprometedores. El abogado redactó un contrato sencillo pero oficial. Nicole sería contratada como asistente doméstica y niñera, con un salario fijo, un contrato completo, todo dentro de la legalidad. Esto le daría estabilidad, una prueba de ingresos, una dirección fija y, lo más importante, protección. Si alguien cuestionaba su capacidad para cuidar de las gemelas, tendría la prueba de que tenía un trabajo y una vivienda estables. Nadie podría quitarle a sus hijas. Cuando Matthew le mostró el contrato, Nicole volvió a llorar. No sé cómo agradecértelo, dijo ella. No tienes que darme las gracias. Solo firma. Firmó con manos temblorosas. Y por primera vez en años, Nicole sintió que tenía un futuro real. Pasaron las semanas y la casa de Matthew comenzó a transformarse. Antes era un lugar silencioso, demasiado organizado, casi frío. Ahora tenía vida, risas, ruido, movimiento. Y Matthew se dio cuenta de que no echaba de menos el silencio. La mañana comenzaba temprano. Nicole se despertaba con las gemelas alrededor de las 6 horas. Les cambiaba los pañales y les daba el biberón. Lily siempre se despertaba primero y lloraba fuerte hasta que le prestaban atención. Anna era más tranquila y esperaba pacientemente su turno. Nicole bajaba con las dos al salón, donde la luz de la mañana entraba por los grandes ventanales. Dejó a las gemelas en la suave alfombra que Matthew había comprado, rodeadas de cojines. Luego preparó café. Matthew bajó alrededor de las 7:00. Antes se tomaba el café a toda prisa, revisaba los correos electrónicos en su teléfono y ya llevaba puesto el traje. Ahora bajaba en sudadera, todavía somnoliento, y lo primero que hacía era ir a ver a las gemelas. «Buenos días, niñas», les decía arrodillándose en la alfombra. Lily siempre sonreía y le tendía las manos. Anna observaba con sus grandes ojos azules, curiosa. Matthew cogía a una de ellas, a veces a las dos, una en cada brazo, y se quedaba allí hablando sin sentido mientras Nicole terminaba el café. «Ah, sabes, hoy tengo una reunión importante», le decía a Lily, que le estaba babando la camisa. «Muy importante. ¿Crees que debería ponerme la corbata azul o la roja?» Lily emitía un sonido agudo. Azul. Buena elección. Nicole observaba desde la cocina, sin darse cuenta de la pequeña sonrisa que se dibujaba en su rostro. Natalie bajaba corriendo alrededor de las 7:30, ya con el uniforme del colegio puesto, y se dirigía directamente a las bebés. «Buenos días, Lily»,
Buenos días, Ana, gritaba, besándolas en la cabeza. Buenos días, papá. Buenos días, Nicole. La niña siempre desayunaba charlando sin parar, hablando del colegio, de sus amigos, de todo. Nicole la escuchaba con atención, haciéndole preguntas, genuinamente interesada. Matthew se dio cuenta de cómo había cambiado Natalie. Antes era más callada por las mañanas, casi triste. Ahora estaba radiante, llena de energía. Después de que Natalie se fuera al colegio, la casa se sumía en una tranquila rutina. Nicole cuidaba de los gemelos, hacía una limpieza ligera, preparaba el almuerzo, pero no era un trabajo pesado. Matthew había dejado claro que ella no era una criada. Era una ayudante, una compañera. Los gemelos crecían rápidamente. A los 10 meses ya podían sentarse solos, balbucear sonidos graciosos y agarrar todo lo que veían. Lily era la más desordenada. Lanzaba juguetes, gritaba cuando quería atención, reía a carcajadas cuando alguien hacía una mueca. Anna era la observadora. Se quedaba callada, observando todo con atención y sonriendo con más reserva. Nicole pasaba las tardes jugando con ellas, cantando canciones tontas y leyendo libros de colores. La casa estaba constantemente llena de risas y ruidos de bebés. Matthew empezó a llegar a casa más temprano del trabajo. Antes se quedaba hasta tarde en la oficina, inmerso en reuniones y papeleo. Ahora se iba a las 5 y, a veces, incluso antes. Cuando abría la puerta, Natalie siempre le recibía gritando, «Papá ha llegado a casa», y corriendo a abrazarle. Pero sus ojos siempre buscaban el salón, donde Nicole estaba con las gemelas. «Hola», decía él, quitándose la chaqueta. «Hola», respondía ella sonriendo. Y, por alguna razón, ese simple saludo hacía que su día pareciera mejor. Matthew iba directamente a ver a las niñas. Se arrodillaba en la alfombra, dejaba a un lado su neumático y cogía a las dos en brazos. «¿Qué tal el día?», les preguntaba, como si fueran a responderle. Lily le bababa encima. Anna le agarraba el dedo con fuerza. Nicole observaba, con una extraña opresión en el corazón. Había algo en la forma en que él cogía a las niñas con cuidado, con auténtico cariño, como si fueran suyas. «Crecen tan rápido», decía Matthew, impresionado. «Lily casi logró gatear hoy», casi confirmaría Nicole, sonriendo. Lo intentó, pero terminó cayéndose de lado. Se reiría Matthew. Y el sonido de esa risa hacía que Nicole sonriera aún más. Las cenas se convirtieron en momentos especiales. Nicole no cocinaba platos elaborados, sino comida casera, sabrosa, preparada con cuidado. Matthew ponía la mesa. Natalie ayudaba, emocionados. Comían juntos, hablando de su día. Natalie hablaba de la escuela. Matthew hablaba del trabajo, pero siempre editándolo para que no resultara aburrido. Nicole compartía pequeñas historias sobre las gemelas. En esos momentos, parecían una verdadera familia. Matthew se fijaba en los detalles. La forma en que Nicole inclinaba la cabeza cuando se reía, cómo se mordía el labio cuando se concentraba en cocinar, cómo le brillaban los ojos cuando miraba a sus hijas. Nicole también se fijaba en los suyos, cómo se aflojaba la corbata nada más llegar a casa, como si por fin se relajara, cómo hacía muecas a las gemelas cuando creía que nadie le veía, cómo se mostraba paciente con Natalie incluso después de un día agotador. Había pequeños gestos que no pasaban desapercibidos. Matthew sostenía a las gemelas con un cuidado que iba más allá de lo necesario. Les sostenía la cabeza con su gran mano, las mecía suavemente cuando lloraban, les besaba la frente antes de acostarlas en las cunas que ahora ocupaban la habitación de invitados. Nicole sonrió sin darse cuenta cuando él entró en la habitación. Se arregló rápidamente el pelo, preocupada por si la casa estaba presentable, por si la comida estaba buena. Intercambiaron miradas, miradas que duraban un segundo más de lo habitual, miradas que decían cosas que ninguno de los dos estaba preparado para verbalizar. Una noche, Nicole estaba en la cocina lavando los platos. Los gemelos ya dormían. Natalie también. La casa estaba en silencio. Matthew entró en la cocina a por agua y se quedó mirándola un momento. «No tienes que hacer eso», dijo. «Puedo fregar más tarde». «No pasa nada», respondió Nicole sin mirar. «Me gusta dejar todo limpio antes de acostarme». Matthew se acercó y cogió una toalla.
Entonces yo secaré. Se quedaron uno al lado del otro, lavando y secando en silencio. Era un silencio cómodo y sin prisas. Nicole le pasó un plato y sus manos se tocaron por un segundo. Ella sintió una pequeña descarga, como una ligera electricidad. Lo miró. Él la miró. Ninguno de los dos dijo nada, pero algo pasó entre ellos. Matthew carraspeó y volvió a secar los platos. Los gemelos se están adaptando bien, comentó. Sí, Nicole asintió, volviendo a lavar. Gracias a ti. No es solo por mí. Tú haces todo el trabajo. Lo hacemos juntos. Matthew sonrió levemente. Sí, así es. Otro silencio, más miradas rápidas, más pequeñas sonrisas. Cuando terminaron, Nicole se secó las manos y se dio la vuelta para marcharse. ¿Nicole? La detuvo. Sí. Matthew dudó, como si fuera a decir algo importante, pero luego solo sonrió. Buenas noches, le devolvió la sonrisa. Buenas noches, Matthew. Los fines de semana, la casa estaba aún más animada. Matthew no trabajaba, así que pasaba todo el día con Natalie y los gemelos. Nicole también estaba siempre cerca, ya que ya no tenía un horario fijo. Era más una compañera que una empleada. Veían películas juntos con los gemelos en sus regazos. Salían a pasear por el barrio. Matthew empujaba el cochecito doble que había comprado. Hacían tortitas para desayunar con la ayuda de Natalie, que lo ensuciaba todo. Eran momentos cotidianos sencillos, pero felices. Un domingo por la tarde, Matthew estaba en el suelo del salón jugando con Lily. Jugaba al avión con ella, levantándola en el aire mientras ella se reía. Nicole estaba en el sofá con Anna en su regazo mirando. Matthew la miró y sonrió. ¿Quieres cambiar? Anna también quiere volar. Nicole se rió y le entregó a Anna. Cogió a Lily, que inmediatamente le agarró el pelo. ¡Ay! Nicole se rió soltando los dedos del bebé. ¡Qué fuerte eres! Matthew levantó a Anna en el aire, haciendo ruidos de avión. La bebé abrió sus enormes ojos azules, sorprendida, y luego soltó una carcajada. Mira eso, dijo Matthew, radiante. Se ha reído. Se ríe todo el tiempo, dijo Nicole, sonriendo. Pero nunca se ha reído así conmigo. Él estaba tan feliz que Nicole sintió un nudo en el pecho. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, Matthew se quedó despierto en la sala de estar pensando. Estaba sintiendo algo, algo que no había sentido en años. No era solo gratitud o amistad. Era más que eso. Era atracción, era afecto, era una posibilidad, pero era demasiado pronto. Nicole todavía se estaba recuperando, estabilizándose. No podía presionarla, no podía asustarla. Así que se guardó ese sentimiento para sí mismo y decidió dejar que las cosas fluyeran de forma natural. Arriba, Nicole también estaba despierta, mirando al techo de la habitación. Ella también sentía algo, algo confuso, nuevo, aterrador. Por primera vez desde que todo en su vida se derrumbó, empezaba a sentir que tal vez podría volver a abrir su corazón. Pero tenía miedo. Así que, al igual que Matthew, decidió tomárselo con calma. Dejar que el tiempo mostrara el camino. La semilla estaba plantada y poco a poco, en el silencio de sus miradas y en pequeños gestos, empezó a crecer. La primera conversación real tuvo lugar un viernes por la noche. Natalie se había dormido temprano, cansada de la semana escolar. Los gemelos también estaban en su cuna, finalmente tranquilos después de un día ajetreado. Nicole estaba en el porche trasero, sentada en una mecedora, mirando el jardín cubierto de nieve. Tenía una manta sobre los hombros y una taza de té en las manos. Matthew también salió al porche, llevando su propia taza. ¿Puedo? Preguntó, señalando la silla junto a ella. Por supuesto. Permanecieron en silencio durante unos minutos, simplemente observando cómo caía suavemente la nieve bajo la luz de las farolas. ¿Estás bien? Preguntó Matthew finalmente. Nicole sonrió levemente sin apartar la mirada de la nieve. ¿En qué estoy pensando? Dudó. Luego respiró hondo y pensó en cómo había cambiado su vida. Hace un mes dormía en la calle, sin saber cómo iba a mantener con vida a mis hijas. Y ahora miraba a su alrededor, a la cálida casa, a la vida que tenía ahora. Parece un sueño. Matthew dio un sorbo a su té. No es un sueño, es real. Y te lo mereces. Nicole negó con la cabeza.
A veces temo despertar y descubrir que es una mentira, que lo he imaginado todo. No es una mentira, dijo Matthew con delicadeza. Todo está aquí. Tú, las niñas, todo es real. Ella finalmente lo miró. ¿Por qué has hecho esto? De verdad, nadie ayuda así de repente. Matthew se quedó callado un momento, eligiendo sus palabras. Cuando murió mi esposa, comenzó, con voz baja. Estaba perdido. Natalie tenía 2 años. No sabía cómo cuidar de ella solo, cómo ser padre y madre al mismo tiempo. Nicole escuchó en silencio. La gente esperaba que contratara a una niñera cara, que la llevara a una guardería de élite, que externalizara todo, pero no podía. Ella era todo lo que me quedaba de mi esposa. Necesitaba estar presente. Hizo una pausa y miró su té. Los primeros meses fueron un caos. No dormía. La llevaba a la oficina porque no tenía a nadie con quien dejarla. Cancelaba reuniones para cambiar pañales. Mis socios pensaban que me había vuelto loco. Pero no te volviste loco, dijo Nicole en voz baja. No, porque una vecina, una anciana llamada Martha, empezó a aparecer. Traía comida, se quedaba con Natalie cuando yo tenía que salir, me enseñaba cosas básicas sobre el cuidado de los bebés. Matthew sonrió al recordar. Nunca pidió nada a cambio. Simplemente ayudó porque vio que lo necesitaba. Y cuando intenté pagarle, se ofendió. Miró a Nicole. Ella me salvó. Y prometí que si alguna vez veía a alguien que necesitara ayuda como yo la necesité, haría lo mismo sin esperar nada a cambio. Nicole sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Martha sigue viviendo aquí? No. Murió hace 2 años, pero pienso en ella todos los días. Nicole se secó una lágrima que se le escapó. Estaría orgullosa de ti. Matthew sonrió levemente. Eso espero. Volvieron a quedarse en silencio, pero era un silencio hermoso, lleno de comprensión. ¿Y tú? Preguntó Matthew. ¿Cómo acabaste en la calle? Nicole se mordió el labio. Era una historia dolorosa, pero al mirarlo, al ver la sinceridad en su mirada, sintió que podía confiar en él. El padre de la niña, comenzó, con la voz temblorosa. Salimos juntos durante 3 años. Cuando descubrí que estaba embarazada de gemelos, pensé que se alegraría. Hizo una pausa y respiró hondo. Desapareció, literalmente. Se mudó fuera de la ciudad, bloqueó mi número. Desapareció. Matthew apretó con fuerza su taza, pero no dijo nada. Trabajaba en una cafetería, continuó Nicole. Pero cuando empecé a ganar demasiado peso me despidieron. Dijeron que ya no daba buena impresión. Eso es ilegal, murmuró Matthew. Lo sé, pero no tenía dinero para un abogado. No tenía a dónde ir. Mis padres murieron cuando era adolescente. No tengo hermanos. No tengo familia. Miró sus propias manos. Intenté encontrar trabajo mientras estaba embarazada, pero nadie contrata a una mujer con una barriga enorme. Se me acabó el dinero. Perdí el apartamento y de repente me encontré en la calle, embarazada de 8 meses y sin nada. ¿Cómo sobreviviste? Preguntó Matthew, impresionado. Refugios, iglesias, la amabilidad de desconocidos. Di a luz en un hospital público. Las enfermeras fueron increíbles. Me dejaron quedarme una semana más porque no tenía a dónde ir. Sonrió con tristeza, pero al final tuve que irme. Y entonces solo se trataba de intentar sobrevivir día tras día hasta que aquella noche Natalie me vio. Matthew estaba visiblemente conmovido. Eres la persona más fuerte que conozco. Nicole negó con la cabeza. No soy fuerte, solo hice lo que cualquier madre haría. No, dijo Matthew con firmeza. La mayoría de la gente se habría rendido, pero tú luchaste. Mantuviste a tus bebés con vida sola contra todo. Eso es fuerza. Nicole dejó que las lágrimas cayeran libremente. Matthew extendió la mano vacilante y la colocó sobre la de ella, que descansaba en el brazo de la silla. Ahora no estás sola, dijo en voz baja. Nicole miró su mano sobre la suya. Era cálida, segura, firme. Gracias, susurró ella. Permanecieron así un momento, con las manos casi entrelazadas, hasta que Nicole se movió para secarse la cara. En los días siguientes, los momentos entre ellos se hicieron más frecuentes. Una noche, los gemelos estaban inquietos, llorando sin parar.
Nicole intentó calmarlos, pero nada funcionaba. Matthew apareció en la puerta del dormitorio. Necesito ayuda. No sé qué está pasando, dijo Nicole, frustrada. No dejan de llorar. Déjame intentarlo. Cogió a Anna y empezó a caminar por la habitación, meciéndola suavemente mientras tarareaba en voz baja. No era una canción real, solo un sonido tranquilo y rítmico. Nicole observó, impresionada, cómo Anna empezaba a calmarse. Hizo lo mismo con Lily, caminando junto a Matthew, meciéndola al mismo ritmo. Caminaron en círculos por la habitación, uno al lado del otro, tarareando juntos. Las gemelas se relajaron poco a poco, sus llantos se fueron apagando, hasta que finalmente se quedaron dormidas. Matthew y Nicole se detuvieron, mirándose el uno al otro, con sonrisas cansadas en sus rostros. Lo conseguimos, susurró ella. Lo conseguimos. Sí, asintió él. Colocaron a las bebés en sus cunas con mucho cuidado. Cuando se dieron la vuelta, estaban muy cerca. Nicole podía sentir su calor, el leve aroma del jabón. Matthew la miró con una intensidad que le aceleró el corazón. Por un momento, pareció que algo iba a suceder. Pero entonces Matthew dio un paso atrás y carraspeó. Buenas noches, Nicole. Buenas noches, respondió ella, con una voz casi inaudible. Homel se marchó y Nicole se quedó quieta, con la mano en el pecho, sintiendo los latidos de su corazón. Otro día, Nicole estaba cocinando cuando se cortó el dedo con el cuchillo. ¡Oh!, gritó, dejando caer todo. Matthew estaba en la sala de estar y corrió a la cocina. ¿Qué pasa? Nada, solo me he cortado el dedo, dijo ella, sosteniendo su mano. Déjame ver. Él le tomó la mano con delicadeza y examinó el corte. No era profundo, pero sangraba. Ven, le dijo, guiándola hacia el fregadero. Matthew le lavó el dedo con agua fría y luego cogió el botiquín de primeros auxilios. Limpió el corte con delicadeza, le aplicó pomada y le puso una pequeña venda. Ya está, dijo, pero siguió sosteniendo su mano. Nicole lo miró, observando cómo la había atendido con atención y cariño, y se dio cuenta de algo. Se sentía segura con él, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Sentía que podía confiar en él, que no le haría daño. Era un sentimiento nuevo, bueno, aterrador. Matthew también se dio cuenta de algo en ese momento. Al ver a Nicole, la forma en que confiaba en él, cómo había abierto partes dolorosas de su pasado. Vio más allá de la mujer que había encontrado en la calle. Vio fuerza, vio dulzura, vio a una persona increíble que había sobrevivido a lo imposible, y sintió que algo crecía en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Soltaron sus manos lentamente, pero sus miradas se prolongaron. Gracias, dijo Nicole. Siempre, respondió Matthew, y en esa simple palabra había una promesa. El afecto entre ellos creció en silencio, sin prisas, como una planta que necesita tiempo para florecer. Aún no tenía nombre. No tenía definición, pero estaba ahí, innegable, y cada día se hacía más fuerte. Habían pasado 3 semanas desde que Nicole había aceptado quedarse como empleada de Matthew. La rutina se había establecido, la casa estaba llena de vida, y el afecto entre ellos crecía cada día. Pero Nicole llevaba un peso en el pecho, un secreto, algo que la preocupaba cada noche antes de acostarse. Necesitaba decírselo. Un viernes por la noche, después de que Natalie y los gemelos se fueran a dormir, Nicole encontró a Matthew en la sala de estar. Estaba en el sofá leyendo algo en su tableta, con las gafas de lectura apoyadas en la nariz. Matthew, lo llamó desde la puerta. Él levantó la vista y sonrió. Hola, ¿todo bien? ¿Puedo, ¿puedo hablar contigo? Algo en su tono hizo que Matthew dejara la tableta a un lado inmediatamente. Por supuesto, siéntate. Nicole entró lentamente y se sentó en el otro extremo del sofá, con las manos ligeramente temblorosas. Necesito contarte algo, comenzó en voz baja. Algo que debería haberte contado antes, pero tenía miedo. Matthew se volvió completamente hacia ella, atento. Puedes contarme lo que sea. Nicole respiró hondo, armándose de valor. Antes de acabar en la calle, intenté conseguir un trabajo. Lo intenté con todas mis fuerzas. Fui a docenas de sitios. Eso ya me lo imaginaba, pero mentí en algunos currículums. Matthew se quedó callado.
esperando a que ella continuara. No mentí sobre mi formación ni nada por el estilo, explicó rápidamente Nicole, pero inventé experiencias que no había vivido. Puse que había trabajado en sitios en los que nunca había trabajado. Estaba desesperada, Matthew. Los gemelos tenían 2 meses y no conseguía trabajo en ningún sitio. Todos miraban mi currículum vacío y decían, no. Se secó una lágrima que se le escapó. Sé que estuvo mal, lo sé, pero no sabía qué más hacer. Matthew se inclinó hacia adelante. Nicole, lo entiendo. Estabas en una situación imposible. Hay más, dijo ella, con la voz quebrada. Hay una cosa más que tengo que contarte, y me da miedo que te enfades. No me enfadaré, dijo Matthew con calma. Solo dímelo. Nicole cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a caer libremente. Fui a buscar trabajo a Harper Sons. El mundo se detuvo. Matthew se quedó completamente paralizado, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Nicole abrió los ojos y lo miró, desesperada. Harper Sons. Fui allí a buscar trabajo. No lo sabía y no tenía ni idea de que era tu empresa. Solo vi un anuncio en el periódico en el que buscaban una asistente administrativa y fui a probar suerte. Matthew se quedó sin palabras, procesando la información. Nicole continuó, con las palabras saliéndole a borbotones. Entré en el edificio con los gemelos en brazos. Tenían 3 meses. No tenía a nadie con quien dejarlos, así que los llevé conmigo. La recepcionista me miró como si estuviera loca. Sollozó, recordándolo. Pedí hablar con alguien de recursos humanos. Me dijo que no había vacantes para mí. Insistí, le dije que había visto el anuncio, que lo necesitaba desesperadamente. Llamó a seguridad. Matthew sintió un nudo en el estómago. Nicole, me sacaron de allí. Matthew, me escoltaron fuera como si fuera una delincuente. Los bebés lloraban. La gente nos miraba. Fue humillante. Se cubrió la cara con las manos. Los sollozos sacudían su cuerpo. Salí de ese edificio y me senté en la acera llorando, sin saber qué más hacer. Y ese fue el día en que me di cuenta de que no iba a conseguirlo, que por mucho que lo intentara, nadie me iba a dar una oportunidad. Matthew estaba visiblemente conmocionado. Se pasó la mano por el pelo, tratando de asimilarlo. Nicole, mírame. Ella levantó su rostro mojado. Nicole Harper Sons es mi empresa. Ella asintió, llorando. Lo sé, me enteré hace unos días. Vi el nombre completo en un documento que dejaste sobre la mesa. Y luego lo busqué y eras tú, la propietaria. Matthew se levantó del sofá y empezó a dar vueltas por la habitación, con la mente trabajando a toda velocidad. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿En qué mes? En septiembre, a finales de septiembre. Matthew se detuvo, recordando. Septiembre. Había viajado todo ese mes a Europa, cerrando un gran contrato. Lo había dejado todo en manos de los gerentes. Yo no estaba allí, se dijo más para sí mismo. No estaba en el país. Sé que tú no tienes nada que ver con eso, dijo Nicole rápidamente. Pero es tu empresa y yo... Entiendo si estás enfadado conmigo por mentir en el currículum o por no habértelo dicho antes. ¿Enfadado? Matthew se volvió hacia ella con los ojos llenos de lágrimas. Nicole, no estoy enfadado contigo. Estoy furioso conmigo mismo. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué? Matthew volvió al sofá y se arrodilló frente a ella, tomándole las manos. Viniste a mi empresa buscando ayuda con tus bebés en brazos, desesperada. Y en lugar de ayudarte, mi equipo te humilló y te echó. No fue culpa tuya. Sí, lo fue, dijo Matthew con la voz quebrada. Es mi empresa, mi responsabilidad. Y tú sufriste por culpa de las personas que contraté y que trabajan para mí. Nicole negó con la cabeza. Tú no sabías que no estabas allí, pero debería haber creado una cultura en la que eso nunca sucediera. Debería tener equipos que miraran a una madre desesperada y le preguntaran, ¿cómo podemos ayudarte? En lugar de llamar a seguridad, él le apretó las manos. Nicole, no te rechazaron, simplemente no te vieron. Nadie miró realmente tu situación, la persona que eres. Las lágrimas de Nicole cayeron sobre su regazo. Solo quería una oportunidad, susurró. Eso es todo. Una oportunidad para demostrar que podía trabajar, que podía ser útil.
Lo sé, dijo Matthew con la voz temblorosa, y lo siento mucho, muchísimo. La abrazó. Nicole se resistió un segundo, pero luego cedió, escondiendo el rostro en su hombro y llorando todo lo que había reprimido. Matthew la abrazó con fuerza, con una mano en su cabeza y la otra en su espalda. Lo siento, susurró. Siento que hayas pasado por eso, que mi empresa te tratara así, que nadie viera lo increíble que eres. Permanecieron así durante largos minutos. Nicole llorando, Matthew simplemente abrazándola. Cuando ella finalmente se calmó, él se apartó un poco y le secó las lágrimas de la cara con los pulgares. Gracias por contármelo, dijo. Sé que fue difícil. Temía que te enfadaras o, peor aún, que pensaras que me acerqué a ti a propósito, como una trampa. Nunca, dijo Matthew con firmeza. Eso nunca se me pasó por la cabeza. No sabías quién era yo cuando nos conocimos. Todo fue una coincidencia. ¿Una coincidencia loca?, dijo Nicole, con una risa entrecortada. Sí, asintió Matthew, sonriendo levemente, pero quizá no sea solo una coincidencia. Quizá sea el destino. Se miraron y algo cambió en ese momento. Una verdad compartida, una vulnerabilidad mutua, una conexión más profunda. Matthew fue el primero en romper el contacto visual y carraspeó. Quédate aquí. Voy a traerte agua. Volvió con 2 vasos. Se sentó a su lado, más cerca esta vez. Quiero hacer algo, dijo. ¿Qué? Quiero ofrecerte un trabajo de verdad en Harper Sons. Nicole abrió mucho los ojos. Matthew, no. Escucha, la interrumpió. No es caridad, no es compasión. Es una propuesta real. Se giró completamente hacia ella. Hay un puesto en la empresa, asistente administrativo, en el Departamento de Recursos Humanos. Al principio no es nada demasiado complejo, organización de archivos, atención telefónica, apoyo general, pero es un puesto real con un salario fijo, prestaciones y un contrato completo. Nicole negó con la cabeza. No tengo experiencia real. Aprenderás. ¿Y sabes qué más? Tenemos una guardería en la empresa. Es algo que implementé hace 2 años para los empleados con hijos pequeños. Nicole abrió mucho los ojos. ¿Una guardería? Sí. En el mismo edificio, 2 pisos por debajo de la oficina. Profesionales cualificados. Un entorno seguro. Los gemelos se quedarían allí durante tu horario laboral y podrías visitarlos a la hora del almuerzo cuando quisieras. Nicole se tapó la boca con la mano y se le llenaron los ojos de lágrimas de nuevo. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Y lo que es más, continuó Matthew, empezarás oficialmente como empleada. Tendrás los mismos derechos que todos los demás. Si lo haces bien, y sé que lo harás, podrás crecer en la empresa. Haz cursos de formación. Busca ascensos. Le cogió la mano. Esto no es un favor. Te mereces esta oportunidad. Siempre te la has merecido. Nicole no podía dejar de llorar. No sé qué decir. Di que aceptas. Miró al hombre que la había salvado a ella y a sus hijas, que les había dado cobijo, comida, seguridad, y ahora les ofrecía un futuro. ¿Por qué haces todo esto?, susurró. Matthew sonrió. Porque te lo mereces. Porque eres trabajadora, dedicada, inteligente. Porque hiciste lo imposible para mantener vivas a tus hijas. ¿Y por qué? Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Porque creo en ti. Nicole volvió a sollozar, pero esta vez era por alivio, gratitud y esperanza. Acepto, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. Acepto. Matthew sonrió ampliamente y la abrazó de nuevo. No te arrepentirás, te lo prometo. Lo sé, dijo Nicole contra su hombro. Confío en ti. Cuando se separaron, Matthew se aclaró la garganta, emocionado. El lunes iremos allí. Te presentaré al personal de recursos humanos. Formalizaremos todo y luego empezarás cuando te sientas preparada. ¿Puedo empezar pronto?, preguntó Nicole con entusiasmo. ¿La semana que viene? Matthew se rió. ¿Puedes? Nicole sonrió, una sonrisa genuina llena de esperanza. Por primera vez, dijo en voz baja, siento que tengo un futuro real. No solo sobrevivir día a día, un futuro real. Lo tienes, dijo Matthew, y va a ser un futuro increíble. Lo sé. Hablaron hasta tarde, planeando los detalles.
Matthew le explicó cómo funcionaría el trabajo, el horario, la guardería. Nicole hizo 1 millón de preguntas, ansiosa y emocionada. Cuando finalmente se fueron a dormir, ya era más de medianoche. Nicole subió las escaleras con el corazón ligero por primera vez en años. Entró en la habitación y miró a las gemelas que dormían. Chicas, susurró, besándoles la frente. Esta vez vamos a estar bien de verdad. En su habitación, Matthew tampoco podía dormir. Pensaba en todo lo que había pasado, en la absurda coincidencia, en el loco destino que había llevado a Nicole hasta él. Y pensó en cómo todo había cambiado desde aquella noche nevada. Su vida había ganado color, calidez, sentido gracias a ella, gracias a las gemelas, gracias a esa pequeña familia que se había formado en su casa. Y por primera vez desde que murió su esposa, Matthew sintió que su corazón volvía a despertar. Arriba, Nicole pensaba lo mismo. Su corazón, que se había cerrado por el dolor y el miedo, se estaba abriendo de nuevo. Y ambos sabían, sin necesidad de decirlo, que algo importante estaba sucediendo entre ellos. Algo que iba mucho más allá de la gratitud o la amistad. Algo que les asustaba, pero también les reconfortaba. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar todavía, pero que estaba ahí, creciendo cada día. Habían pasado 2 semanas desde que Nicole había empezado a trabajar en Harper Sons. Llegaba todos los días a las 8:09 de la mañana y llevaba a las gemelas a la guardería del edificio. A las niñas les encantaba. Había otros niños, juguetes de colores, personal atento. Lily ya había hecho amistad con un bebé llamado Tommy. Ana lo observaba todo con sus curiosos ojos azules. Nicole trabajaba en la 5ª planta, en el Departamento de Recursos Humanos. Empezó con tareas sencillas, organizando archivos, contestando al teléfono, programando entrevistas, pero era rápida, dedicada, aprendió todo el primer día. La directora del departamento, una mujer llamada Sandra, quedó impresionada. Aprendes muy rápido, le dijo al final de la primera semana. Si sigues así, pronto tendrás más responsabilidades. Nicole sonrió orgullosa. Por primera vez en su vida, estaba construyendo algo por méritos propios. A sus compañeros les caía bien. Era educada, siempre dispuesta a ayudar, paciente, incluso cuando alguien era grosero. A la hora del almuerzo, iba a la guardería a ver a los gemelos, pasaba media hora con ellos y luego volvía al trabajo. Matthew casi nunca aparecía en su planta. Trabajaba en la 10ª planta, en la oficina ejecutiva, pero a veces Nicole lo veía en el ascensor o en los pasillos. Intercambiaban sonrisas, discretos gestos con la cabeza, pero mantenían una distancia profesional. En casa, la rutina continuaba. Nicole seguía viviendo en la habitación de invitados. Seguían cenando juntos. Seguían compartiendo el cuidado de Natalie. Pero algo había cambiado. Nicole empezó a darse cuenta de lo mucho que dependía de Matthew. La vivienda, el trabajo, todo venía de él. Y aunque era por méritos propios, aunque trabajaba duro, seguía teniendo esa sensación de estar en deuda. Por la noche, cuando estaba sola en su habitación, pensaba que tenía que valerse por sí misma. Necesitaba demostrarse a sí misma que podía hacerlo. Empezó a buscar apartamentos pequeños y baratos. Con el sueldo que ganaba ahora, podía permitirse un lugar sencillo. Nada lujoso, pero sería suyo. Un mes después de empezar en la empresa, Nicole había ahorrado suficiente dinero para el depósito de un apartamento. Era un lugar pequeño, un apartamento de un dormitorio, pero estaba cerca de la empresa. Los gemelos tendrían espacio. Ella tendría independencia. Tomó una decisión. Un viernes por la tarde, después del trabajo, Nicole subió a la 10ª planta. La secretaria de Matthew la reconoció. Hola Nicole, ¿quieres hablar con el señor Harper? Si tiene un momento, voy a preguntarle. La secretaria llamó por el intercomunicador y luego asintió con la cabeza. Puedes pasar. Nicole respiró hondo y abrió la puerta de la oficina. Matthew estaba detrás de su escritorio leyendo un informe. Cuando la vio, sonrió inmediatamente. Nicole, qué sorpresa. ¿Va todo bien? Sí, dijo ella, cerrando la puerta tras de sí. ¿Puedo sentarme?
Por supuesto. Se sentó en la silla frente a su escritorio, con las manos ligeramente sudorosas. Matthew notó la tensión. ¿Qué ha pasado? ¿Algún problema en el trabajo? No, el trabajo va muy bien. Necesito hablar con usted de otra cosa. Matthew dejó el informe y le prestó toda su atención. Te escucho. Nicole reunió valor. Quería darte las gracias por todo lo que has hecho por mí y por mis hijas. Nos has salvado la vida, Matthew. Literalmente. Nicole, déjame terminar, pidió ella con voz temblorosa. Me diste cobijo cuando no tenía nada. Me diste un trabajo. Me devolviste mi dignidad. Nunca lo olvidaré. Nunca. Matthew se quedó callado, intuyendo que algo malo estaba por venir. Pero, continuó Nicole, con lágrimas en los ojos, pero necesito seguir mi propio camino. Necesito demostrarme a mí misma que puedo valerme por mí misma. ¿Qué está diciendo? He alquilado un apartamento. Es pequeño, pero es mío. Las niñas y yo nos mudamos este fin de semana. El mundo de Matthew se derrumbó. ¿Te vas? Sí, dijo Nicole, secándose una lágrima. No quiero ser una carga para ti para siempre, Matthew. Tienes tu vida, tu hija. Ya has hecho demasiado. No eres una carga, dijo Matthew, con una voz más alta de lo que pretendía. Nunca lo has sido, pero dependo de ti para todo. La vivienda, el trabajo, todo. Y necesito sentirme independiente. ¿Lo entiendes? Matthew se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. Lo entiendo, dijo con voz controlada. Tienes todo el derecho a querer eso. Seguiré trabajando aquí, dijo Nicole rápidamente. Las niñas seguirán en la guardería. En ese sentido, nada cambia, solo que ya no viviré contigo. Matthew se quedó en silencio durante unos largos segundos y luego se dio la vuelta. Si eso es lo que quieres, lo respeto. Nicole vio el dolor en sus ojos y se le encogió el corazón. Matthew, no, dijo él levantando la mano. Tienes razón. Necesitas tu independencia y yo no tengo derecho a retenerte. Volvió al escritorio, se sentó y recuperó su actitud profesional. ¿Necesitas ayuda con la mudanza? No, ya he contratado a alguien para que se lleve las cosas. ¿Y las gemelas? ¿Tienes todo lo que necesitas para el apartamento? Sí, he comprado lo imprescindible. Matthew asintió con la mandíbula tensa. Entonces está bien. ¿Cuándo te vas? El domingo. De acuerdo. El silencio era pesado, doloroso. Nicole se levantó. Te dejaré trabajar. Nicole se detuvo en la puerta. Gracias, dijo Matthew mirándola, por confiar en mí, por dejarme formar parte de la vida de las niñas. Era, era importante para mí. Nicole sintió que las lágrimas caían. Para mí también. Se marchó antes de que él la viera derrumbarse. El domingo llegó demasiado rápido. Nicole empaquetó las pocas cosas que tenía, la ropa de las gemelas, los juguetes, las mantas. Lo metió todo en las cajas que Matthew le había proporcionado. Natalie lloró cuando la vio empaquetar. No puedes irte, dijo, abrazando las piernas de Nicole. Por favor, quédate. Nicole se arrodilló y le cogió la cara a la niña. Natalie, cariño, tengo que irme, pero nos veremos todo el tiempo. Vale. Trabajo con tu padre, ¿recuerdas? Y puedes visitar a los gemelos cuando quieras. No será lo mismo, sollozó Natalie. Lo sé, dijo Nicole, con los ojos llorosos. Pero a veces las personas necesitan tomar caminos diferentes. Eso no significa que dejemos de querernos. Matthew observaba desde la puerta, con el corazón roto. Llegó el camión de mudanzas. No había muchas cosas, así que fue rápido. Nicole subió a los gemelos a su coche, uno de segunda mano que había comprado con su primer sueldo. Natalie se negó a entrar en la casa. Se quedó en el porche llorando y saludando con la mano. Nicole miró la casa por última vez y vio a Matthew de pie en la puerta, con las manos en los bolsillos y el rostro cuidadosamente neutro. Casi se dio la vuelta, casi dijo que había cambiado de opinión, pero no pudo. Tenía que hacerlo. Se subió al coche y se marchó. Matthew se quedó quieto, viendo cómo el coche desaparecía tras la esquina. De repente, la casa le pareció enorme, vacía, silenciosa. Natalie entró, con los ojos enrojecidos, y abrazó a su padre. «Papá,
Las voy a echar mucho de menos. Matthew abrazó a su hija, apretándola con fuerza. Yo también, dijo, con la voz quebrada. Yo también. Esa noche la casa estaba demasiado tranquila. No se oían las risitas de los bebés. Nicole no tarareaba en la cocina. No se oía el agradable ruido de una casa llena. Matthew cenó solo con Natalie. La niña apenas tocó la comida. ¿Estás triste, papá? Matthew miró a su hija. No tenía sentido mentir. Lo estoy. Pero se me pasará. Te gustaba, ¿verdad? La pregunta sorprendió a Matthew. ¿Qué quieres decir? Que te gustaba de una manera especial. Vi cómo la mirabas. Matthew no sabía qué decir. Natalie continuó. No pasa nada, ¿sabes? A mí también me gustaba. ¿Y los bebés? Estuvo bien tenerlos aquí. Así era, admitió Matthew en voz baja. Estuvo muy bien. Más tarde, cuando Natalie se durmió, Matthew fue a la habitación de invitados. Ahora estaba vacía, pero aún olía débilmente al perfume de Nicole. Se sentó en la cama donde ella había dormido y dejó que la realidad calara en él. Se había encariñado mucho más de lo que debería. Se había acostumbrado a su presencia, a su sonrisa, a sus conversaciones, a los momentos que habían compartido, y ahora ella se había ido. Debería alegrarse por ella. Estaba ganando independencia, construyendo una vida propia. Era exactamente lo que se merecía. Pero lo único que sentía era vacío, un enorme vacío, donde antes había habido calidez. Matthew se tumbó en la cama vacía y miró al techo, y por primera vez en años se permitió admitir la verdad. Se había enamorado de Nicole y ahora ella se había ido. La primera semana sin Nicole fue la más difícil. La casa estaba demasiado silenciosa. Matthew se despertaba por la mañana y por un segundo esperaba oír llorar a los bebés. Pero no había nada, solo silencio. Natalie estaba triste, comía poco y hablaba aún menos. Echaba de menos a los bebés, la presencia de Nicole, la casa llena de vida. Matthew también lo sentía. Lo sentía más de lo que quería admitir. A veces veía a Nicole en el trabajo, en los pasillos, en el ascensor. Hablaban de forma educada, profesional, pero no era lo mismo. El viernes, Natalie tuvo una idea. Papá, ¿podemos ir a visitarlos el domingo? Matthew miró a su hija. ¿Crees que quieren visitas? Por supuesto. Nicole dijo que podíamos visitarlos cuando quisiéramos. ¿Te acuerdas? Matthew dudó. No quería ser entrometido, pero era imposible ignorar la esperanza en los ojos de Natalie. De acuerdo, la llamaré. Nicole respondió al segundo tono. Matthew. Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Y tú? Bien. Mira, Natalie se preguntaba si podríamos visitaros el domingo, pero si estáis ocupados, no hay problema. No, dijo Nicole demasiado rápido. Quiero decir que sí, podéis venir. A las niñas les encantará y a mí también. Matthew sonrió. Entonces queda dicho. Llegó el domingo y Matthew estaba nervioso. Él y Natalie fueron al apartamento de Nicole, llevando galletas que Natalie había horneado. Nicole abrió la puerta sonriendo. Llevaba vaqueros y una blusa sencilla y el pelo recogido en una coleta. Preciosa. Hola, pasad. El apartamento era pequeño pero acogedor. Nicole lo había decorado con las pocas cosas que tenía, manteniendo todo organizado y limpio. Las gemelas estaban en la alfombra, rodeadas de juguetes. ¡Bebés!, gritó Natalie corriendo hacia ellas. Lily gritó de alegría al ver a la chica. Anna sonrió, estirando sus pequeños brazos. Natalie se tiró al suelo y las abrazó a las dos, riendo. Matthew observaba, con el corazón apretado por la nostalgia y la felicidad al mismo tiempo. Han crecido, comentó. Crecen rápido, dijo Nicole, sonriendo. Café, por favor. Fueron a la pequeña cocina mientras Natalie jugaba con los gemelos en la sala de estar. ¿Cómo estás?, preguntó Matthew. Bien. Cansada, pero bien. Es diferente a hacer todo sola, pero me las arreglo. Lo estás haciendo muy bien en el trabajo. Sandra solo tiene cosas buenas que decir de ti. Nicole se sonrojó. Gracias. Me gusta mucho estar allí. Bebieron café hablando de cosas triviales, pero había algo tácito en el aire. Un anhelo mutuo que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Después del café, todos fueron al parque cercano.
Matthew empujaba el cochecito con las gemelas. Natalie corría delante. Nicole caminaba a su lado. Era casi como antes, casi una familia. Matthew, dijo Nicole en voz baja, ¿echáis de menos que vivamos allí? Matthew la miró fijamente. La casa está vacía sin ti. Nicole sonrió con tristeza. Las niñas también lo echan de menos. Lily sigue mirando la puerta todos los días como si esperara que entraras. A Matthew se le encogió el corazón. Las visitas se convirtieron en una rutina. Todos los domingos, Matthew y Natalie iban al apartamento de Nicole. A veces llevaban la comida. Otras veces salían a dar un paseo. Las gemelas celebraron su primer cumpleaños con todos juntos. Matthew compró una tarta enorme. Natalie llenó el apartamento de globos. Fue un día perfecto. Pasaron 2 meses así. Visitas semanales, conversaciones, risas, momentos compartidos, pero siempre terminaban con despedidas. Y las despedidas dolían cada vez más. Un domingo lluvioso de abril, se quedaron en el apartamento. Las gemelas dormían después de comer. Natalie veía dibujos animados en el salón. Matthew y Nicole estaban en la cocina lavando los platos juntos, como solían hacer. Nicole, dijo Matthew de repente, es una locura que vivamos así. Nicole dejó de lavar y lo miró. ¿Qué quieres decir? Matthew se volvió completamente hacia ella. Te echo de menos todos los días. Natalie te echa de menos. La casa está vacía sin ti. Y sé que tú también la echas de menos porque lo veo en tu cara cada vez que nos vamos. Nicole se mordió el labio. Matthew, déjame terminar, pidió él. Entendí por qué querías irte. Necesitabas demostrarte a ti misma que podías hacerlo. Y lo hiciste. Estás trabajando, pagando tus facturas, criando a tus hijas. Eres independiente. Dio un paso más hacia ella. Pero la independencia no significa soledad. No significa que tengas que hacerlo todo sola. Nicole sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Tú crees? Preguntó Matthew nervioso. ¿Crees que podemos ser una verdadera familia? Nicole lo miró, al hombre que le había salvado la vida, que lo había dado todo sin pedir nada a cambio, que miraba a sus hijas como si fueran suyas. Creo, dijo con voz temblorosa, que ya lo somos. Matthew sonrió, con los ojos brillantes. Entonces vuelve a casa, no como empleada, no como un favor. Vuelve como mi mujer, como nuestra, sollozó Nicole, con lágrimas en los ojos. ¿Estás seguro? Por supuesto. Se arrojó a sus brazos. Matthew la abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su cabello. Te quiero, susurró. Te quiero a ti y a tus hijas. Amo esta familia que hemos formado sin darnos cuenta. Yo también te quiero, dijo Nicole contra su pecho. Muchísimo. Se besaron. Fue con un beso suave, cuidadoso, lleno de promesas. Cuando se separaron, Natalie estaba de pie en la puerta de la cocina, sonriendo ampliamente. ¿Os vais a casar? Matthew y Nicole se rieron. Algún día, dijo Matthew. Si ella quiere. Sí, quiero, dijo Nicole sonriendo. Natalie gritó de alegría y corrió a abrazarlos a ambos. Las gemelas se despertaron con el ruido. Lily empezó a llorar, pero cuando vio a todos juntos, dejó de llorar y balbuceó sonidos alegres. Ana se limitó a observar todo con sus sabios ojos azules, como si supiera que todo estaba bien. Esa tarde, empezaron a planear el regreso de Nicole a casa. Esta vez no a la habitación de invitados, sino al dormitorio principal, junto a Matthew. Las gemelas tendrían la habitación que Matthew ya estaba renovando. Serían una verdadera familia. 2 semanas más tarde, Nicole y los gemelos se mudaron de nuevo, esta vez para siempre. La casa volvió a cobrar vida. Risas, llantos de bebés, ruidos agradables. Matthew y Nicole se casaron 6 meses después en una pequeña ceremonia en el jardín. Natalie fue la niña de las flores. Los gemelos, que ahora tenían 1 año y medio, lanzaron pétalos al suelo. Todo era perfecto. Pasaron los años. Los gemelos crecieron. Natalie se convirtió en una hermana mayor increíble. La familia creció, prosperó y se amó. Y todo comenzó una fría noche de enero, cuando una niña de 5 años vio a una madre desesperada con 2 bebés en el frío y decidió que tenía que ayudar. El destino tenía sus planes y a veces
todo sale a la perfección. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un me gusta, porque ayuda a que esta historia se recomiende a más gente. Nos vemos en la próxima.